Cuando los españoles capturaron a Tuey, ya sabían exactamente qué iban a hacer con él. Lo iban a ejecutar. Pero antes de matarlo, un fraile se acercó para intentar convertirlo al cristianismo. Le dijo que si aceptaba la fe y se bautizaba, podría ir al cielo. Entonces Atuey hizo una pregunta: ¿los españoles también van al cielo? El fraile respondió que sí, y según las crónicas de la época, Atuey contestó: entonces, yo no quiero ir. Esa frase sobrevivió más de 500 años y probablemente resume la conquista del Caribe mejor que cualquier libro de historia, porque Atuey no fue simplemente un cacique taíno que peleó contra los españoles, fue una de las primeras personas en el Caribe que entendió lo que realmente estaba pasando, mucho antes de las independencias, mucho antes de que incluso existiera la idea de América Latina. Atuey ya estaba intentando advertirle a otros pueblos sobre los hombres que habían llegado del otro lado del mar, hombres obsesionados con el oro, hombres que decían venir en nombre de Dios mientras destruían todo a su paso. Pero esta historia no comienza con Atoy peleando, comienza huyendo. Hay un detalle importante que muchas veces se pierde cuando hablamos del Caribe antes de la conquista, la idea de que las islas estaban aisladas, y no lo estaban. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos del Caribe ya mantenían conexiones constantes entre distintas islas. Viajaban por mar, intercambiaban productos, compartían conocimientos, rituales y tradiciones. Mantenían redes de contacto que llevaban generaciones existiendo. El Caribe ya era un mundo conectado. Eso hace todavía más interesante la historia de Atuey, porque cuando huyó desde la Española hacia Cuba, no estaba entrando en un territorio completamente desconocido. Estaba moviéndose dentro de un Caribe que ya tenía vínculos culturales y rutas marítimas mucho antes de la llegada europea. De hecho, estos pueblos indígenas eran navegantes muchísimo más experimentados de lo que muchas veces imaginamos hoy. Utilizaban grandes canoas capaces de transportar varias personas e incluso mercancías entre islas. Para sociedades acostumbradas a vivir rodeadas de mar, estas conexiones eran fundamentales. Eso significa que las noticias también viajaban, los rumores, las historias y probablemente el miedo también. Porque mientras los españoles avanzaban por la Española, no solo estaban conquistando territorios, también estaban alterando las redes humanas de todo el Caribe. Para cuando Tuey llegó a Cuba, ya había visto demasiado. Había visto aldeas desaparecer, a los españoles exigir oro a pueblos que ni siquiera lo usaban como moneda, castigos brutales, persecuciones y trabajo forzado extenderse por esta isla apenas unos años después de la llegada de Colón. Y quizás lo más aterrador de todo es que al principio muchos no entendían lo que estaba pasando, porque los españoles no llegaron al Caribe presentándose como conquistadores, llegaron hablando de evangelización, de alianzas, de la corona, de Dios, pero detrás de todo esto había una obsesión: el oro. Y para inicios del siglo XVI, la situación en la Española ya se estaba convirtiendo en una catástrofe para los pueblos taínos. Los españoles habían comenzado a imponer sistemas de trabajo forzado, exigían tributos, organizaban expediciones violentas hacia el interior de la isla, y mientras más crecían los asentamientos, más desaparecía el mundo indígena que habían encontrado apenas unos años antes. Fue en medio de todo este caos que aparece Atuey. Las crónicas lo describen como un cacique taíno originario de la Española, pero lo importante no es solo quién era, lo importante es que entendió algo mucho antes que los demás. Los españoles no iban a detenerse y por eso decidió escapar, no para esconderse, sino para advertir. En algún momento, alrededor del 1511, Atuey cruzó el mar hacia Cuba junto a un pequeño grupo de seguidores. Y ese detalle importa muchísimo, porque en ese momento Cuba todavía no había sido completamente ocupada por los españoles. Para muchos pueblos de la isla, la conquista todavía era una amenaza lejana, un rumor, una historia, pero para Tuey ya era una realidad. Él había visto lo que venía y según las crónicas más conocidas comenzó a reunirse con otros caciques para intentar convencerlos del peligro que se acercaba. Aquí aparece una de las escenas más famosas de toda su historia, una escena tan simbólica que parece escrita siglos después, pero que fue recogida por cronistas como Bartolomé de las Casas. Según el relato, Atuey mostró una cesta llena de oro y joyas. Entonces les dijo a los demás indígenas que ese era el verdadero Dios de los españoles, no el Dios cristiano, no la cruz, el oro. Porque según Atuey, era eso por lo que mataban, perseguían y destruían pueblos enteros. Y quizás una de las partes más extrañas de toda esta historia es que para los taínos el oro no significaba lo mismo que para los españoles. Si lo utilizaban, lo convertían en adornos, pequeños objetos ceremoniales y piezas de prestigio que muchas veces se heredaban o intercambiaban entre comunidades del Caribe, pero no organizaban su sociedad alrededor de él. No existía la obsesión económica que traían los europeos. El oro
oro no decidía el valor de una persona, no financiaba guerras, no controlaba imperios. Eso hace todavía más perturbador el choque entre ambos mundos, porque mientras los españoles llegaban desesperados por encontrar riquezas, muchos indígenas del Caribe ni siquiera entendían completamente por qué esos hombres estaban tan obsesionados con un metal brillante. Algunos cronistas describieron escenas casi absurdas, españoles interrogando a comunidades enteras sobre dónde encontrar oro, revisando ríos, forzando expediciones y exigiendo tributos imposibles, todo por algo que para muchos pueblos indígenas tenía un valor completamente distinto. Y probablemente por eso la escena de Atuey mostrando aquella cesta resulta tan poderosa, porque no era solamente una crítica, era una conclusión. Atuey ya había entendido que el oro funcionaba casi como una religión para los conquistadores, que alrededor del oro giraba todo: la violencia, la expansión, las matanzas, las persecuciones, y honestamente, visto desde esa perspectiva, es difícil entender el terror que debió provocar la llegada de los españoles, porque imagina ver aparecer hombres desconocidos desde el otro lado del océano, hombres capaces de destruir aldeas enteras por un material que tu cultura nunca había considerado el centro de su mundo. Ese choque cultural fue enorme y también una de las razones por las que muchos pueblos tardaron en comprender el verdadero peligro. En distintos puntos de la española, los españoles empezaron a imponer sistemas de tributo. A muchos indígenas se les exigía entregar cierta cantidad de oro periódicamente, y cuando cumplían recibían fichas o cascabeles de cobre que demostraban que habían pagado temporalmente ese tributo. El problema era que para muchísimas personas aquello era casi imposible. No todas las regiones tenían acceso fácil al oro, no todas las comunidades trabajaban el metal de la misma manera, y además, los españoles exigían cantidades constantes. Esto obligó a muchísimos indígenas a abandonar parte de sus vidas cotidianas para buscar oro en ríos y zonas mineras. Y mientras más aumentaba la presión, más violenta se volvía la conquista. Las crónicas de la época describen castigos brutales para quienes no cumplían, persecuciones, golpes, capturas y trabajo forzado. Y aquí hay algo importante. Muchas veces pensamos en la conquista como batallas enormes, pero gran parte de la destrucción ocurrió también a través del agotamiento. Comunidades enteras obligadas a trabajar bajo presión constante, personas desplazadas de sus tierras, hambrunas, colapso de redes sociales y familiares. El mundo indígena empezó a fracturarse muy rápido. Atuey ya había visto el inicio de la conquista en el Caribe y estaba intentando evitar que ocurriera otra vez, pero ya era demasiado tarde, porque mientras advertía a Cuba sobre los españoles, estos ya iban de camino. La expedición estaba liderada por Diego Velázquez, enviado desde la Española para expandir el control de la corona sobre las nuevas tierras del Caribe. Y para ese momento los españoles ya tenían experiencia conquistando, ya habían aprendido algo fundamental: las alianzas iniciales podían convertirse rápidamente en dominación. Llegaban ofreciendo acuerdos, prometiendo protección y hablando de conversión religiosa. Pero detrás de esas promesas venía otra cosa: control militar, explotación y sometimiento. Y Atuey lo sabía. Por eso decidió resistir antes incluso de que los españoles consolidaran su presencia en Cuba. Eso es lo que hace su historia tan distinta. Muchas resistencias indígenas en América ocurrieron después de años de ocupación, pero Atuey comenzó a luchar desde casi al principio. Las fuentes históricas describen que organizó ataques y formas de resistencia contra los españoles mientras estos avanzaban por la isla. Y aquí hay algo importante: la conquista del Caribe no fue una guerra tradicional entre dos ejércitos organizados, fue algo mucho más caótico. Los españoles tenían caballos, armas de acero, ballestas, perros entrenados para atacar y experiencia militar acumulada tras siglos de guerra en Europa. Los pueblos indígenas del Caribe no peleaban bajo esa lógica, conocían el terreno, se movían rápido, usaban emboscadas, desaparecían entre montañas y bosques. Y durante un tiempo eso complicó muchísimo el avance de los españoles, porque Cuba no era simplemente una isla vacía esperando ser conquistada, era un territorio enorme, desconocido por los europeos y difícil de controlar completamente. Pero mientras más avanzaba la conquista, más brutal se volvía la respuesta española, porque los conquistadores entendían algo muy bien: si permitían que la resistencia creciera, perdían el control antes incluso de consolidarlo. Así comenzaron las persecuciones, las capturas y las ejecuciones ejemplares. La violencia no era accidental, era una estrategia. Los españoles tenían algo que Atuey no podía igualar: refuerzos constantes desde la Española, más hombres, más armas, más recursos. Mientras tanto, los pueblos indígenas enfrentaban algo devastador: el desgaste. Cada enfrentamiento costaba vidas, cada desplazamiento agotaba recursos y además las enfermedades traídas desde Europa ya comenzaban a expandirse por el Caribe.
alterando comunidades enteras incluso antes del contacto directo con algunos asentamientos. La conquista no avanzaba únicamente con espadas, también avanzaba con hambre, miedo y enfermedades desconocidas. Con el paso de los meses, la resistencia liderada por Atuey empezó a convertirse en un problema serio. No porque los españoles estuvieran perdiendo la conquista, sino porque Atuey estaba haciendo algo peligrosísimo: demostrar que era posible resistir. Y en ese proceso de conquista eso importa muchísimo, porque el miedo funciona en ambas direcciones. Los pueblos indígenas veían avanzar a hombres desconocidos con armas jamás vistas, pero los españoles también tenían miedo. Estaban en territorios desconocidos, eran pocos y dependían de rutas frágiles. Cualquier rebelión grande podía destruir años enteros de expansión. Por eso comenzaron a perseguir a Tuey de manera específica. Las crónicas cuentan que las fuerzas españolas comenzaron a rastrearlo mientras se movía entre montañas y zonas boscosas de Cuba. Y aquí es importante imaginar algo: la conquista del Caribe no ocurrió en ciudades enormes ni en campos abiertos como muchas veces muestran las películas. Gran parte de estos enfrentamientos ocurrían en selvas y costas difíciles que los españoles apenas entendían. Eso hacía que encontrar a Tuey fuera complicado. Él conocía el terreno, sabía moverse, sabía desaparecer. Pero la ventaja española no estaba solamente en las armas, también estaba en el tiempo, porque mientras la resistencia necesitaba sobrevivir día a día, los españoles podían seguir recibiendo apoyo desde otros territorios ya ocupados. Poco a poco la presión empezó a cerrar el círculo: más persecuciones, más capturas, más violencia contra las comunidades sospechosas de colaborar con la resistencia. La conquista avanzaba dejando un mensaje claro: resistir tendría consecuencias. Y aún así, Atuey siguió peleando. Eso hace todavía más impresionante lo poco que realmente sabemos sobre él, porque muchas veces la historia de América fue escrita por los conquistadores, y eso significa que figuras como Atuey aparecen fragmentadas, apenas mencionadas y descritas desde la mirada de quienes intentaron derrotarlo. Aún así, sobrevivió suficiente información para entender algo fundamental: los españoles lo consideraban importante, lo suficientemente importante como para perseguirlo activamente, y eventualmente lo encontraron. Las versiones sobre su captura cambian dependiendo de la fuente, pero las crónicas coinciden en que Atuey finalmente fue apresado por las fuerzas españolas, y desde ese momento el final probablemente ya estaba decidido, porque las ejecuciones durante la conquista no eran solamente castigos, eran espectáculos de poder, mensajes, advertencias públicas para cualquiera que pensara rebelarse. La ejecución de Atuey ocurrió alrededor del 1512. Las fuentes más conocidas describen que fue condenado a morir quemado, y aunque hoy eso suena casi imposible de imaginar, en ese periodo las ejecuciones públicas tenían un propósito muy claro: intimidar. No bastaba con derrotar a un líder, había que convertir su muerte en advertencia. Y probablemente por eso la escena final de Atuey sobrevivió durante siglos. Según el relato de Bartolomé de las Casas, mientras Atuey estaba atado antes de la ejecución, un fraile se acercó para hablar con él. Intentó convencerlo de aceptar el cristianismo. Le explicó que si se bautizaba y aceptaba la fe católica, podría salvar su alma e ir al cielo. Entonces ocurrió una de las escenas más famosas de toda la historia colonial del Caribe. Atuey preguntó si los españoles también iban al cielo. El fraile respondió que sí. Entonces Atuey dijo que prefería no ir. Y aunque es imposible saber las palabras exactas pronunciadas hace más de 500 años, el hecho de que cronistas españoles conservaran la escena dice muchísimo, porque incluso ellos entendieron el peso de lo que acababa de ocurrir. Atuey no estaba rechazando solamente una religión, estaba rechazando a las personas que habían destruido su mundo. Y quizás una de las razones por las que esta historia sigue siendo tan importante es porque ocurrió al principio de todo, mucho antes de la conquista de México, mucho antes de los grandes virreinatos, mucho antes de que existieran los enormes imperios coloniales españoles en América. El Caribe fue uno de los primeros lugares donde los españoles comenzaron a probar cómo dominar territorios completos al otro lado del océano. Y eso convierte a islas como la Española y Cuba en algo parecido a un laboratorio temprano de la colonización. Muchas de las estrategias que después se expandirían por América ya estaban apareciendo aquí: la imposición de tributos, el trabajo forzado, las alianzas iniciales
comerciales con algunos grupos indígenas para luego consolidar control, la evangelización como herramienta política y la violencia pública para intimidar resistencias. Incluso la idea de fundar asentamientos permanentes desde donde seguir expandiéndose hacia otros territorios ya estaba ocurriendo en el Caribe apenas años después de la llegada de Colón. Muchas de las dinámicas que después marcarían siglos de historia latinoamericana ya podían verse aquí en sus primeras versiones. La explotación de recursos, la destrucción de comunidades indígenas, la concentración de poder colonial y la mezcla entre religión, conquista y economía. Todo esto estaba comenzando a tomar forma en el Caribe. Hoy sabemos que la conquista española no terminó en Cuba, apenas estaba comenzando. Después vendrían enormes expediciones hacia el continente y siglos enteros de dominación europea sobre gran parte de América. Esta historia repetiría durante muchísimo tiempo una idea, que los taínos desaparecieron. Y sí, el colapso demográfico fue devastador. Las enfermedades traídas desde Europa, el trabajo forzado, la violencia y la destrucción de comunidades transformaron radicalmente el Caribe en apenas unas décadas. Pero muchas comunidades indígenas sobrevivieron, mezclándose con otras poblaciones y manteniendo prácticas culturales, palabras, conocimientos agrícolas y formas de identidad que continuaron existiendo incluso bajo el dominio colonial. De hecho, muchísimas palabras que seguimos usando hoy en el español caribeño vienen de lenguas taínas. Hamaca, huracán, barbacoa, canoa, son palabras indígenas que sobrevivieron incluso cuando gran parte de la historia oficial intentó presentar a estos pueblos como si pertenecieran únicamente al pasado. Eso ha hecho que en años recientes muchos historiadores, investigadores y comunidades hayan empezado a cuestionar esa narrativa de desaparición absoluta. Porque la historia colonial muchas veces no solo destruyó pueblos, también borró memorias, borró identidades, borró la idea misma de continuidad indígena. Y quizás por eso la historia de Atuey sigue siendo tan poderosa hoy, no solamente por lo que representa históricamente, sino porque obliga a recordar que el Caribe indígena no fue un pequeño prólogo antes de la llegada europea, fue un mundo completo, un mundo con sus propias rutas, culturas, creencias y formas de entender la vida mucho antes de la conquista. Y aunque ese mundo fue transformado brutalmente, nunca desapareció por completo. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle al botón de me gusta de ahí abajo y suscribirse a este canal para que no se pierdan el próximo. Espero leerlos en los comentarios. Chao.